Estas son el 7.3 Noticias. Es momento de conversar y lo vamos a hacer con la doctora Elena Burga. Ella es directora de la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Doctora Burga, buenas tardes. Bienvenida a 7.3 Noticias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, mañana es el Día de las Lenguas Originarias del Perú y en realidad hay actividades ya desde toda la semana, ¿no? En el marco de este día. ¿Cómo se empezó? ¿Cómo se inició la semana? Bueno, efectivamente, buenas tardes. Estamos una vez más celebrando esta fecha que creemos que es fundamental y que hay que resaltarla mucho en el Perú, ¿no? El Día de nuestras lenguas originarias. Tenemos 47 lenguas originarias en el Perú, 55 pueblos indígenas que hablan 47 lenguas originarias. Imagínate esa gran diversidad de culturas y de lenguas. Y por eso esta semana, toda la semana, desde el lunes 22, hemos estado celebrando la Semana de la Diversidad Cultural y Lingüística, que termina con mañana, con el Día de las Lenguas Originarias. Sí. De estas 47 lenguas, doctora Burga, ¿hay alguna que esté como en peligro, como muy vulnerable? Muchas. 17 están seriamente en peligro, Pero de esas 17 hay 7 que solo la hablan, que tienen menos de 10 hablantes en este momento, ¿no? Por ejemplo, el Tausiro, que hace poco el Ministerio de Cultura le dio un reconocimiento al último hablante que queda de esta lengua, ¿no? Y con él se acaba. Y con él se acaba, efectivamente. ¿El Tausiro se habla dónde? Es una lengua de la región Loreto que habitó en el río Tigre, en el río Pastaza, en esa zona, pero que mucha de esa población, bueno, ha ido desapareciendo por diversas razones, por enfermedades, por migrar a otros lugares, por mezclas también con otros pueblos, pero en este momento solo hay una persona que se autoidentifica como miembro de ese pueblo y que habla esa lengua, ¿no? Pero así hay otros casos y bueno, de las 47 lenguas, hay 40 lenguas que todavía tienen niños que las hablan y que tienen escuelas interculturales bilingües, que es a las que nosotros como Ministerio de Educación tenemos que atender, ¿no? Y tenemos que ofrecerles una educación intercultural y bilingüe a esos niños que todavía hablan su lengua como lengua materna, su lengua originaria. Y claro, no solo por preservar, ¿no?, el tema de la lengua, sino porque es su derecho, que les llegue la educación, un derecho constitucional en su lengua, originaria, y también aprenden el castellano como segunda lengua, porque ese también es un derecho, ¿no? Aprender una lengua de comunicación más amplia, como es el castellano, para comunicarse con todo el resto del Perú. Y con el nuevo currículo nacional que se ha aprobado el año pasado, también van a aprender el inglés como lengua extranjera, ¿no? Y bueno, como ya son niños en realidad bilingües, claro, tienen la facilidad y van a sacar el inglés. En realidad creemos que sí, cuando empecemos ya a implementar el currículo, que todavía no lo estamos implementando en estas zonas bilingües, ¿no? ¿Cuándo está ya esa iniciativa? Bueno, le cuento que justo vamos a empezar en el mes de agosto una experiencia todavía inicial en 16 escuelas, que son niños en Cusco, Ucayali, Ayacucho y la Selva Central con Ashánicas, donde vamos a trabajar quechua, castellano e inglés, shipibo, castellano, inglés, el otro quechua chanca, quechua collao, quechua chanca y ashánica, ¿no? Ashánica, castellano, inglés. Entonces ahí vamos a validar toda una metodología donde los niños ya están aprendiendo en shipibo como lengua materna o en quechua como lengua materna, castellano como segunda lengua e inglés como lengua extranjera, ¿no? Estupendo, ¿no? Además en zonas como Cusco y tantas otras que tienen un potencial turístico enorme y estas criaturas, estos pequeñitos ya vienen pues ahí con herramientas. Claro, y después iremos ampliando, ¿no? Pero en realidad pues ya con la educación bilingüe en los últimos 5 años hemos venido trabajando muy fuertemente. Tenemos una propuesta pedagógica de cómo se trabaja en estas escuelas, tenemos materiales todavía en 23 lenguas, eso es bastante, antes no teníamos ni en 5 lenguas en el Perú, en los últimos años hemos pasado de tener unos cuantos materiales en lenguas originarias a tener en 23 lenguas para todos los grados, ¿no? Para todos los estudiantes que hablan esas lenguas, ¿no? Y que además les permite aprender tanto en su lengua como en castellano, ¿no? También reciben materiales en castellano, por supuesto. Y claro, ahora con los temas del
del la niño costero, celebración. de las lluvias y qué sé yo. Se perdió muchísimo material e incluso se descubrió material que ni siquiera había sido entregado, Todavía ¿no? entregado, sí. ¿Cómo es que manejan el eso tema desde, de la desde la distribución? dirección, la distribución que les llegue, ¿no? Porque qué bonito lo conversamos, lo hablamos, pero hay criaturas a las que ni siquiera les ha llegado el material. ¿Cómo Así hacemos? es, sí, bueno, en realidad sí tenemos una dificultad ahí que estamos tratando de superar año a año y que se ha ido superando cada vez más, pero Ajá. todavía hay como un 20-25% de material que no siempre llega a las zonas más alejadas, a las zonas de rural remoto, que son justamente muchas veces las zonas indígenas, las zonas altoandinas también y amazónicas. 20-25 todavía es alto. Es altísimo, ¿no? Pero antes no llegaba ni al 60%, ¿no? Realmente es dramático, ¿no? El asunto es que el Ministerio de Educación hace llegar los materiales hasta las UGELs, a las sedes de las UGELs en todas las regiones del Perú. Y de ahí el presupuesto lo tiene la UGEL para la distribución a sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Y ahí es donde todavía nos falta mejorar ese nivel de distribución, ¿no? De la UGEL a la escuela. No siempre llega a tiempo o llega muy tarde o no llega a veces también, ¿no? Claro. Y sí se están viendo estos cuellos de botella para mejorar O a lo mejor cambiar esa los tiempos de distribución. distribución, ¿no? Porque a veces siempre se entregan como muy cerquita ya al inicio del año Exacto, escolar. no, a lo mejor ahora las zonas, pues, justamente están un poco llegando en inaccesibles. diciembre para que Claro. enero y febrero sean 2 meses de entrega de los materiales y las clases empiezan en marzo, ¿no? Sí, a eso estamos justamente apuntando ya cada vez más, ¿no? Pero Porque, claro, son procesos bien complejos de también elaboración, impresión, distribución, hasta el uso, ¿no? En las escuelas. A veces también los materiales llegan a la escuela y a veces los maestros los tienen guardaditos ahí y no los usan con los niños, que también es ese es Claro. otro problema que también estamos solucionando, digamos, con las capacitaciones permanentes a los maestros para que usen los materiales Claro. y para que los aprovechen al máximo. O a ¿no? veces no es que estén en camino, ni siquiera llegan o se desvían, ¿no? Han acabado algunos textos, me parece... Así acabo de ver una noticia. Intervenidos acá aquí, o sea, en ni Lima. siquiera partieron y están ahí con distribución gratuita. No los compren, porque eso se alimenta con la demanda, ¿no? Y en ese sentido... Esos son libros que no debieran haber llegado a estos lugares, me parece que son las ferias del libro allí en Girones del centro de nuestra capital. Vamos a ampliar esa información más adelante, pero bueno, la idea central de las lenguas originarias es preservarlas, ¿no? Es cuidarlas y en ese sentido pues tienen que llegar el material. De las 47 que tenemos, me contó que 17 están medias vulnerables y 7 ya se hizo el diagnóstico. Sí, se en van, se acaban. realidad, sí. Y en realidad todas Qué las lástima. otras, pero también todas las otras sí están en peligro, ¿no? Y una de las cosas, de los mensajes centrales que hoy día, en todos estos días, estamos dando a toda la colectividad, es que la única manera que las lenguas se van a preservar y se van a seguir desarrollando, porque lo que queremos no solo preservar como un museo, sino que se sigan hablando, es que la gente las hable. Es que los padres sigan transmitiendo a sus hijos en esas lenguas, que les sigan hablando en sus casas, que en las escuelas también se enseñen esas lenguas. Y por qué no el resto de los peruanos que no hablamos una lengua originaria, por qué no aprenderla también en la escuela, ¿no? Estamos también desde el Ministerio de Educación promoviendo que en lugares como Lima, en las capitales de las regiones, de las provincias, en algunos colegios voluntariamente, porque eso tiene que ser voluntario, se empieza a enseñar quechua, aymara o alguna de las lenguas amazónicas del lugar, ¿no? Por ejemplo, en Ucayali, en Pucallpa, deberían aprender el shipibo, que es la población mayoritaria que tienen en esa región, ¿no? Y en Cusco y acá en Lima deberíamos aprender en quechua, pues por lo menos, ¿no? Una de las lenguas que es la lengua bandera de este país, ¿no? Varias veces hemos escuchado a Paolo Guerrero, a Pizarro, que siempre comentan y dicen, hay gente que en Europa les pregunta, ¿y tú hablas quechua? Y dicen, no, es que en realidad deberíamos hablar todos el quechua, ¿no? Claro, en realidad es una vergüenza, ¿no? Es ya casi responsabilidad y es la ciudadana única que si manera tenemos que... un idioma originario, no... Así es. Hablamos uno que ni siquiera nos es... Ahora, está bien hablar nuestra inglés lengua también, materna. está Pero bien por hablar supuesto, español, lo pero que quiero ¿por qué decir es no que debería ser también? un plus. Es impactante escuchar a alguien hablar en quechua, no es como para quedarse calladitos, porque además tiene una entonación,
una melodía, profundidad, sí, una sí, cosa así muy fuerte. Pero además creo que mucha sí, mística en los tiene últimos esta años lengua. hemos ido avanzando mucho en nuestra valoración de nuestra identidad, ¿no? Como peruanos en general. Y hemos empezado a escuchar cada vez más que la gente demanda y dice, pero ¿por qué no sabemos quechua? ¿Por qué no aprendemos? Y gente que sus padres y abuelos son quechua hablantes y que ya los hijos no lo son porque ha habido también un dejar de hablar por todo el tema de la discriminación que tenemos en nuestro país, porque es verdad, hay mucha discriminación hasta ahora con los quechohablantes, con los indígenas en general, amazónicos, andinos, con todo aquel que tiene rasgos culturales muy autóctonos y habla Claro, una y lengua. mucha confusión también, ¿no? Porque si finalmente nos reencontramos con nuestras lenguas originarias, hay algunas definiciones que encuentran realmente explicación en el término original. Ah, sí. Y es como que, bueno, ¿no? Como por ejemplo cholo, ¿no? Que hace algunos años ya en realidad investigando y qué sé yo, caí en cuenta que era el idioma original de los moche y que significaba muchacho. Cholo es muchacho, cholito es muchachito, así como pibe, chavo o Y cómo las chamo, palabras ¿no? se van en Venezuela. envenenando de alguna manera, porque se usan como insultos. Claro, se han contaminado y no tiene así absolutamente es, nada que ver. ¿no? Cholo, hola, cholo, ¿qué tal? O sea, Ahora, mucha muy gente, cercanos hasta de como cariño. te decía, mucha gente que sus padres y abuelos son quechohablantes, hoy en día dicen, qué pena, porque a mí no me enseñaron. Empiezan a querer reaprender porque se dan cuenta que efectivamente es valioso y es... yo acabo de recibir unos mensajes de WhatsApp. Tenemos en este momento, hoy día, por ser el Día de las Lenguas Originarias, estamos en San Juan de Miraflores, en Puente Piedra, haciendo unas actividades con la municipalidad. Ajá. Y están ahí hablando con la gente. En esas zonas hay muchísima gente quechohablante, pero que a veces no lo expresa, no lo dice. Y me comentaba una persona que preguntaron, ¿cuántos aquí hablan quechua? Y nadie dijo nada, bueno, una que otra persona, pero luego han estado contando chistes en quechua y todo el mundo se ha reído, ¿no? Pero nadie hablaba quechua, pero en realidad sí hay, se estima que acá en Lima hay más de 1 millón de quechohablantes. Y hay mucho más gente que lo entiende, que no lo habla, pero que son hablantes pasivos, o sea, siempre han escuchado en sus casas el quechua y lo comprenden, ¿no? Pero no pueden hablar. Entonces, en realidad es cuestión de revitalizar estas lenguas que están ahí dormiditas, y sobre todo el quechua y el aymara. Hay más de 4 millones de personas en el Perú que la hablan, ¿no? Entonces, y ahora tenemos también, yo creo que hemos ido avanzando en políticas, ¿no? Lingüísticas desde el sector público. Nosotros en el Ministerio de Educación tenemos una política nacional de educación intercultural bilingüe, que es para atender a los niños de pueblos originarios. Tenemos un plan de educación intercultural bilingüe, que están las metas de cómo vamos a ir atendiendo a todos los pueblos, todas las lenguas, hasta el 2021. Pero también otros sectores están avanzando. El Ministerio de Cultura va a sacar ahorita una política nacional de lenguas, ¿no? De lenguas, que justamente es con una comisión multisectorial donde participamos varios sectores. Tenemos ya el programa de televisión en quechua, en aymara, se viene en una lengua amazónica, un programa televisivo, un noticiero, ¿no? Con esos esfuerzos. Y bueno, son gestos importantes que nos hacen ver que por fin empezamos a mirar nuestra diversidad, ¿no? A reconocer que somos un país diverso y que deberíamos ofrecer servicios, noticieros, comunicación en también algunas de estas lenguas, ¿no? Y en las regiones, en realidad, también hay programas radiales en varias lenguas, algún programa televisivo por ahí, pero todavía nos falta avanzar mucho en esa línea, ¿no? Bueno, que hayan marcado el camino para ir avanzando sobre él. E incluso también reforzar y potenciar estos esfuerzos, como esta chica Renata, se me ha ido ahora mismo el apellido, que canta en quechua tan bonito. Sí, hermoso, las canciones de Michael Jackson, ¿no? Y claro, temas, digamos, conocidos popularmente en inglés y qué sé yo. No, y además de Cholo Soy, ella me parece que la es otra otra, chica, pero la otra chica, sí. esfuerzos de esa naturaleza, ¿no? Sí, que involucran sobre todo a la población que viene, pequeños, jóvenes, adolescentes, Magali que Solier se también, reconcilien con nuestro idioma y a perder vergüenzas tontas, ¿no? Que en realidad no tienen nada que hacer. ¿no? Sí, son complejos, porque es un plus, es un privilegio
Eso es hablar lo un que idioma nos que está hace en nuestro especiales, contexto. ¿no? Claro. Frente al mundo, frente al resto del mundo. Así como nuestra comida se volvió el boom y somos uno de los países donde la comida es lo máximo. ¿Por qué? Porque volvimos a los orígenes, ¿no? A ver, nuestros insumos son los más autóctonos, nuestras papas nativas. Bueno, igual con nuestra cultura, con nuestra lengua en general. Eso es lo que nos va a hacer, creemos, mucha gente Eso es. ser diferentes y ser valorados, ¿no? No Tal cuando cual. imitemos todo el resto, ¿no? Todo Claro, lo que ya nos los hace demás especiales es que es- somos diferentes así y en ese es, sentido exactamente. hay que resaltarlo. Doctora Elena Burga, directora de Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, y es más largo el cargo, pero bueno, ahí resumiendo, muchas gracias por haber estado con Muchas nosotros. gracias. Mañana rapidito, ¿cuál es la actividad central? ¿Dónde? En realidad es hoy día la actividad central, porque hoy es, como es día laborable, hemos hecho un montón de actividades. mejor, claro. Hoy es el día, ¿Dónde? o sea, mañana es el día de las lenguas originarias, pero hoy ha sido La el día actividad central central. es En este momento está en San Juan de Miraflores y en Puente Piedra. Estamos desarrollando varias actividades. En la mañana ya hemos tenido en el Ministerio de Educación, también tenemos conversatorios. Ayer hemos tenido presentación de documentales, ¿no? Y hoy, bueno, mañana todavía cerramos, más bien haciendo difusión por redes, por medios. A ese Y nivel. difusión que nos toca replicar a nosotros Así como es. padres, con nuestros hijos, ¿no? Así Conversar, es. ¿sabías que tenemos 47 lenguas originarias en el desayuno ahí de mañana, aprovechando que es el día central? Exactamente. Vamos a pasar la información y en ese sentido vamos a recordar lo que es tan nuestros idiomas. Muchísimas gracias, doctora Burga, por habernos acompañado. Nos vamos a ir a la pausa, sí, y regresamos con más. Volvemos.